En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reciban un saludo de paz a cada uno de ustedes y de sus familias. Les saluda a su hermano en Cristo, Lenin Gómez, desde la Ciudad de México. Y hoy, mis amados hermanos, tengo el hermoso privilegio de poder compartir con ustedes un tema: Cristo, nuestra Pascua, enfocándonos, hermanos, a la gran celebración que tiene el pueblo de Dios, conmemorando un aniversario más de nuestra salvación. Como eslogan mensual, hermanos, preparando mi corazón para el gran memorial, la Cena del Señor. En este día, hermanos, vamos a hablar de este hermoso tema: Cristo, nuestra Pascua. Para ello, hermanos, les invito a que podamos nosotros abrir nuestras Sagradas Escrituras y veamos el texto base que se encuentra en primera carta a los Corintios, capítulo 5, versos del 7 al 8, lo cual dice de la siguiente manera: Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival, no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. El objetivo, hermanos, aunque para muchos este tema, hermanos, y más los que estamos ya con unos años que nos respaldan dentro de la Iglesia de Dios, para muchos este tema no es nuevo, pero para nuestros hermanos quienes han empezado a conocer acerca del Creador, es nuevo. Y hoy en este día, hermanos, reflexionaremos con el objetivo, hermanos, que así como para nosotros como seguidores de Cristo, este tema, hermanos, significa para todos nosotros una realidad de esclavitud al pecado a una vida en plenitud. Es decir, hermanos, basada en el amor. Jesús, Hijo de Dios encarnado, asume sobre sí las consecuencias del pecado de toda humanidad, redimiéndonos de ellas y liberándonos a una nueva vida transformada. Hoy, hermanos, vamos a ver esto: Jesús, el Hijo de Dios encarnado, asume sobre sí las consecuencias del pecado y de toda la humanidad, redimiéndonos de ellas y librándonos para tener una vida transformada. Por ello, el tema, hermanos, Cristo, nuestra Pascua. Ahora bien, hermanos, para poder comprender un poquito más, me voy a remontar, hermanos, a lo que viene siendo el Antiguo Testamento. Para ello les pido, hermanos, que podamos ver nosotros Éxodo capítulo 12. Todo este capítulo, hermanos, habla acerca de la Pascua, las instrucciones y por qué fueron dadas. Voy a leerlo, hermano, pero también voy a resaltar algunos textos para que nosotros los consideremos. Dice de la siguiente manera: Habló el Eterno a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el mes de tomarán cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera pequeña, que no obstante para comer todo el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año.
lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Resaltaremos este verso, hermanos, verso número 5. Dice que el animal debe de ser sin defecto, macho de 1 año. Esta palabra es una palabra clave para nosotros, que va a ser sin defecto, que no debe de tener nada, ningún defecto para ofrenda a nuestro Dios. Y verso 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y en aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. En este verso, hermanos, el verso 8, vamos a resaltar que dice y ordena a nuestro Dios que se deberían de comer panes sin levadura. Verso 9, ninguna cosa de él comerán cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarán hasta el día de mañana, y lo que quedare hasta el día de mañana lo quemarán al fuego. Aquí, hermanos, voy a resaltar, en el verso 10, voy a resaltar la primera parte. Ninguna cosa dejarán de él hasta mañana, o sea, que será consumido esa misma tarde, todo, y no dejarán nada. Verso 11, y lo comerán así, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo van a comer apresuradamente. ¿Por qué? Porque es la Pascua del Eterno. Verso 11, la Pascua del Eterno. Esta parte es la que quiero resaltar. Ahora bien, verso 12, pues yo pasaré en aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Eterno. Este verso, hermanos, aquí viene la parte céntrica del por qué se está haciendo la Pascua, hermanos. Se está haciendo, hermanos, esta parte. Dice el verso 12 que Él va a pasar, el Eterno va a pasar por la tierra de Egipto y va a matar a todo primogénito de la tierra de Egipto, llámese humanos y llámese animales. Así como dice que de los hombres y de las bestias. Sobre Egipto va a venir este juicio. Verso 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Entonces, la sangre del cordero será esa señal que van a poner sobre las puertas de las casas, sobre los pilares. ¿Para qué? Para que cuando venga, hermanos, a destruir a los primogénitos, Él vea esta señal y pase de largo. Vea que esa señal sirve como para identificar al pueblo de Dios. Verso 14. Y este día os será en memoria, y lo van a celebrar como fiesta solemne para el Eterno durante nuestras generaciones por estatuto perpetuo. O sea, este mismo día, hermanos, en cuanto se está haciendo la Pascua, va a ser de memorial, va a ser de recuerdo, y se va a celebrar cada año. ¿Para cuándo? Durante todas nuestras generaciones. Y dice que va a ser por estatuto perpetuo, y lo vamos a celebrar. Ahora bien, vamos a pasarnos, hermanos, hasta el verso 17. Dice el verso 17, y van a guardar la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué de vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, van a guardar este mandamiento en nuestras generaciones por costumbre perpetua. Ahora bien, dice, en el mes primero van a comer los panes sin levadura,
desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en nuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así el extranjero como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Pasamos al verso 20. Ninguna cosa deuda comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Ahora, verso 21, hermanos. Y Moisés invocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomando un manojo de hisopo y mojándolo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad al ditel a los 2 postes en la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el ditel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra de Jehová os daré, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito?, vosotros los responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel cuando hirió a los egipcios, y los libró. Bien, mis amados hermanos, este es el verso. Es muy necesario, es muy importante tener como contexto Éxodo capítulo 12 para poder nosotros entender, hermanos, cada una de las cosas que vamos a tratar en este tema. Y bien, hermanos, la Pascua en hebreo, hermanos, es el Pesach, que significa, hermanos, saltar o pasar de un salto. Gracias a Dios, hermanos, y al pueblo fiel, esta celebración, hermanos, sigue vigente. Hoy, a través de esta reflexión, hermanos, vamos a ver que Jesús es el que le da el nuevo significado a esta Pascua. Como vimos, hermanos, Pascua significa Pesach en hebreo, y esto es saltar o pasar. Cristo da ese salto para nosotros de pasar de muerte a vida. Entonces, hermanos, vemos aquí en Éxodo capítulo 2, hermanos, todo esto, hermanos, que al final iba a ser una profecía para cada uno de nosotros, y que se vendría cumpliendo a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si ponemos mucha atención, hermanos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, todo habla de Jesucristo. La Biblia es cristocéntrica. Desde principio a fin, hermanos, se habla solamente de Cristo. Y nosotros debemos de tener en cuenta que desde el primer libro hasta el Apocalipsis vamos a encontrar a ese Cordero, a nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, todas y cada una de las cosas que nosotros podemos ver, vamos a ver, hermanos, que Cristo es el único que puede redimir nuestros pecados. Una vez leyendo, hermanos, todo esto, vamos a ver, hermanos, que en conmemoración a esta gran liberación, hermanos, el pueblo de Israel tenía que celebrar esta fiesta cada año por el resto de las generaciones. Esa fiesta, hermanos, debería de repetirse siempre, como lo decíamos, hasta nuestros tiempos, hermanos. Y esto, hermanos, es como reconocimiento cuando Dios mata a todos los primogénitos del pueblo de Egipto, y por ello, hermanos, el pueblo de Israel fue salvo gracias, hermanos, gracias al sacrificio expiatorio de este día. Ahora bien, pasamos del libro del Éxodo al libro del profeta Isaías.
Como lo vimos, hermanos, todo esto ya fue profetizado desde un principio. Y el profeta Isaías habló de este sacrificio supremo de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a invitar a que veamos Isaías capítulo 53, verso 5. Esto, hermanos, del verso 5 al verso 8, es un texto común y que hemos estado tocando y hemos estado haciendo énfasis a lo largo de este mes. Dice, verso 5, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5, hermanos. Isaías, hermanos, profetizó, además, que nuestro Dios eterno, que Él cargó con Él nuestros pecados de todos nosotros. El Mesías iba a ser angustiado y afligido. Dice, no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación? ¿Quién la contará? Porque fue cortado de toda la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Imaginémonos cuántos años habrán transcurrido para que el profeta Isaías, a través de la inspiración divina, pueda hablar, hermanos, lo que va a suceder en un futuro. Los escritores de la Biblia, hermanos, han registrado muchas profecías acerca de este momento, hermanos, que para nosotros es de suma importancia, de cuando nuestro Salvador, hermanos, iba a entregar su vida por ti, por mí y por toda la humanidad, hermanos. Y desde esas generaciones hasta hoy, hermanos, la sangre de Jesucristo sigue perdonando a todos aquellos que por fe, por obediencia y por amor dicen y manifiestan que Jesucristo es su único Salvador. En ese momento, hermanos, tal como se había profetizado desde el Éxodo y ahorita como lo vimos en Isaías, está con los planes de Dios. O sea que esto, hermanos, esta salvación, nuestra salvación, hermanos, es desde hace mucho tiempo, desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 5, verso 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La ofrenda de Jesucristo, hermanos, como sacrificio de Él mismo, hermanos, había sido planeada ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, que eso era, hermanos, un plan que Dios ya tenía para cada uno de nosotros. Dios ya tenía contemplado todo eso. Ahora bien, vamos a pasar, hermanos, vamos a ver ahora el Nuevo Testamento. Les invito, hermanos, a que ustedes localicen el Evangelio de Mateo y luego el Evangelio de Juan. Aquí, hermanos, ya podemos ver que básicamente casi han transcurrido un aproximado de 1500 años, hermanos, después de la primera Pascua en Egipto. Mateo capítulo 3, verso 1 al 2, habla de Juan el Bautista, hermanos. Cuando él viene y predica, hermanos, y su tema central, hermanos, de la predicación de Juan el Bautista es el arrepentimiento y el bautismo. Habla de dos cosas, arrepentimiento y bautismo, y esto lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 3, verso 1. Pero también, hermanos, en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 29, vamos a ver, hermanos, que desde sus inicios también, cuando va a principiar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí hay dos aspectos cruciales, hermanos, en la proclamación de Juan. Primero, hermanos,
Jesús es el Cordero de Dios. Posteriormente, hermanos, el apóstol Pablo llama a Jesús, como lo vimos y como es titulado nuestro tema, nuestra Pascua, y esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Los primeros cristianos, hermanos, entendieron que la Pascua no solo era una ceremonia más, sino que tenía un verdadero significado, y ese significado se centraba, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. El segundo punto, hermanos, que podemos resaltar aquí es que Juan el Bautista, hermanos, habla de Jesús. Primero, habla del Cordero de Dios, y es lo que resaltamos nosotros en el verso número 5, que debía de tener un Cordero sin defecto. Ahora bien, dice que ese Cordero quita el pecado del mundo. Los antiguos israelitas, hermanos, cuando se les dio la orden, solamente podían salvarse del juicio de Dios colocando, hermanos, la sangre de este Cordero en la entrada de sus puertas, hermanos. Y en el Nuevo Testamento estamos viendo, hermanos, que el Cordero es nuestro Señor Jesucristo. Y solo, hermanos, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, que ya derramó su sangre por nosotros, ahora nosotros podemos decir que somos libres y salvos de la esclavitud y de la muerte eterna. Ahora, hermanos, somos salvos. Dice, hermanos, en primera carta de Juan, capítulo 3, verso 2 y 3, hermanos, que también hace un énfasis en la vida de nuestro Señor Jesucristo y por la cual nosotros hoy estamos. Cuando Pablo escribe, nuestra Pascua es Cristo y que ya fue crucificada por nosotros, no basta con que se sacrifique solamente el Cordero Pascual. Dice que su sangre, hermanos, debería de ser rociada en los postes, hermanos, de las puertas. De igual manera, hermanos, todos los méritos de la sangre de nuestro Señor Jesucristo deben de limpiar nuestra alma. Todos, hermanos, los que aceptamos este regalo de salvación por medio de Jesucristo, es a través de la fe. Así como nosotros creemos, hermanos, somos libres y somos salvos, pero es necesario, hermanos, creer para hacer esto. Al final, hermanos, de todo esto, como les decía, en el libro de Apocalipsis, en el libro de Ezequiel, hermanos, vamos a mirar todo esto al final de los tiempos, hermanos. Dice que el ángel destructor vendrá en una misión terrible y solo se salvarán, hermanos, aquellos que han abandonado la levadura del pecado. Pero para ello, hermanos, también necesitamos nosotros vivir conforme a los mandamientos de Dios, conforme a lo que Dios dice. Ser esa iglesia pura y sin mancha. Y eso, hermanos, a través de lo que nosotros conocemos, la iglesia de Dios, hermanos, tiene que ser eso, una iglesia pura, como lo dice en Efesios 5:27. Debe de estar completamente libre, hermanos, de toda corrupción. Y por último, debe de estar también cubierta por la sangre de Jesús, el Cordero Pascual. Ahora bien, vamos a hacer una comparación, hermanos, acerca del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, para que nosotros vayamos viendo cómo es que se va cumpliendo, hermanos, toda esta profecía. Dice, hermanos, en Éxodo capítulo 12, del verso 8 al 10, nos dice que el Cordero tenía que ser consumido por completo en el día de la Pascua y no debía quedar nada para el día siguiente. En el Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 19, versos del 31 al 34,
dice que nuestro Señor Jesucristo se entregó por completo en su vida y murió el mismo día que fue crucificado. Si bien, hermanos, desde un principio resaltamos algunos versos, algunos capítulos, hoy los estamos volviendo a retomar. ¿Por qué? Porque estamos viendo y haciendo la comparación y estamos viendo que esta profecía se cumple en el Nuevo Testamento. En el Éxodo capítulo 12, verso 11, hermanos, dice que la Pascua se tenía que celebrar para estar listos, hermanos, listos de salir de Egipto. Nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, desde el momento que recibimos, hermanos, a Cristo, tenemos también nosotros que estar listos para salir de esa esclavitud y de ese pecado. Así como nos dice también, hermanos, que no deberíamos de comer pan sin levadura, y que en la casa de los israelitas, hermanos, durante esa fiesta, de la misma manera, hermanos, no debería de haber pan sin levadura. La levadura, hermanos, del pecado debe ser quitada de nuestra vida. En primera carta a los Corintios, hermanos, capítulo 5, versos del 7 al 8, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto: límpiense pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sino panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que se tiene que hacer? El pueblo de Israel tenía que dejar las tradiciones, que dejar toda esa vida de esclavitud. Ahora tenía que vivir una nueva vida en una nueva tierra. Pablo, hermanos, nos recomienda eso, que vivamos, hermanos, de sinceridad y de verdad. Así como los israelitas, hermanos, por obediencia y por fe, deberían de cumplir todos y cada una de estas cosas, hermanos, para que pudieran ser salvos sus hogares, sus hijos, su familia, hermanos. Así hoy nosotros como creyentes, hermanos, la fe en nuestra vida, la fe en Cristo, juega un papel sumamente importante. Como bien, hermanos, veíamos que Jesucristo cumple con las especificaciones que indica nuestro Dios, que el cordero, debe de ser sin defecto, sin mancha, debe de ser perfecto. Así también fue nuestro Señor Jesucristo durante el resto de su vida y durante el resto de su ministerio. Jesús, hermanos, no pecó ninguna sola vez, ni permitió, hermanos, que su mente se alimentara, hermanos, de pensamientos que violaran la ley de Dios. Nada, hermanos, pasó eso. Y lo podemos nosotros constatar, hermanos, en Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 4, cuando el tentador, hermanos, viene con él y le muestra, lo tienta en diferentes aspectos, tanto en lo material como en lo espiritual. Y dice la palabra de Dios que nunca le hizo caso, nunca obedeció a Satanás. Así también, hermanos, durante el resto de su vida, hermanos, Dios, hermanos, Jesucristo, nunca pecó. Jesús, hermanos, sabía lo que era soportar y superar las ansiedades y las pasiones comunes de todos nosotros. Así como nosotros, hermanos, tenemos debilidades, Cristo, hermanos, las tenía, pero Él nunca accedió a ellas. Dice Hebreos capítulo 5, versos del 7 al 9. Y Cristo, dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación
para todos los que obedecen. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vivió una vida perfecta. En Él, hermanos, no se halló pecado. Y esto es lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 22. Y no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros saber si Cristo cometió o no cometió pecado? Pues fue algo muy fácil, hermanos. Fue algo muy fácil, ya que si Él hubiera cometido pecado, hermanos, nuestro Dios no le hubiera resucitado. Por el cual, hermanos, Dios le resucitó. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Que entonces sí fue el Cordero inmolado, sí fue el Cordero por el cual era perfecto para nuestra salvación, para esa ofrenda que Dios requería. En el texto, hermanos, en el texto de Hebreos, capítulo 10, verso 2, hermanos, vamos a encontrar esto. Dice que se mantuvo sin esperanza, sin pecado, y como el verdadero Hijo de Dios en la carne, su muerte pagó la pena por nuestras transgresiones, convirtiéndolo, hermanos, en la salvación de la humanidad. Así que nuestro Señor Jesucristo sí fue apto, hermanos, para poder ser esa ofrenda que Dios requería. No como algunos que indican, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo sí cometió pecado. No, aquí, hermanos, lo vemos claramente. Dios había demandado, hermanos, algo que debía, hermanos, tener, un cordero sin pecados. Pero ahora, hermanos, ahora vemos que Él cumplió con todos los requisitos. Ahora bien, hermanos, todo esto que nosotros estamos aprendiendo, hermanos, a través de esta reflexión, debemos de mirar, hermanos, qué viene siendo para nosotros. Pablo, hermanos, les deja muy claro todo esto. En el texto base, hermanos, que estamos tratando el día de hoy, 1 Corintios 5:7, Pablo escribe: porque nuestra Pascua es Cristo, que ya fue crucificada por nosotros. Esta afirmación, hermanos, encierra un profundo significado para nosotros como cristianos. Pablo les dejó algo muy claro y les dice, hermanos, en primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos del 9 al 11: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no pequen. Dice: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y si esto eran algunos antes, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de Dios. Así que Pablo hoy nos invita, hermanos, en su carta a no pecar, a no fallar, sino que a seguir, hermanos. Y no solamente en esto, también en Romanos capítulo 6, verso del 1 al 4, hermanos. Vamos a ver esta exhortación. Vamos a ver, hermanos, que Pablo nos invita a no ser continuadores del pecado, sino dejar el pecado atrás. Amados hermanos, nosotros debemos de perdonar a nuestros semejantes y debemos de abandonar el pecado. Eso es ahora lo que nosotros debemos de ver a través de esta Pascua, hermanos. Ahora, hermanos, como dijo Juan el Bautista, es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Y qué es pecado, hermanos? Pues pecado es cualquier cosa que va en contra de Dios, en contra, hermanos, de sus mandamientos, en contra de lo que Dios dice. Todo lo que aborrece y desagrada a Dios, hermanos, eso es pecado.
Y nosotros, hermanos, nosotros somos pecadores y debemos, hermanos, de arrepentirnos ante Dios, de reconocer que somos pecadores. Pero aquí hay dos cosas, hermanos, dos cosas que debemos de tomar muy en cuenta. Una cosa es reconocer que somos pecadores y otra cosa es abandonar el pecado. Amados hermanos, nosotros podemos mirar que en un ejemplo podemos ver que un ladrón, hermanos, puede reconocer que es ladrón, pero si no deja de robar, hermanos, no pasa nada. Al igual que un mentiroso, puede decir que es un mentiroso y puede decir, no voy a mentir a mi hermano, no voy a engañarle a mi hermano, pero ¿qué crees? Que cuando llega a su trabajo, miente, engaña y roba. Entonces no concuerda esta parte. Por ejemplo, podemos decir que yo no voy a cometer adulterio. Podemos decir, yo no voy a cometer adulterio. Pero si no comete adulterio, pero si ve pornografía, vuelve a caer en lo mismo, hermanos. Cae en lo mismo. Y nuestro Señor Jesucristo nos instruye a cada momento, a cada día, a abandonar a todo ese pecado, hermanos. Así que, como vimos, hermanos, que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, hermanos, y los condujo hacia el mar, nuestro Dios se comportó, hermanos, como excelente proveedor en esos momentos, porque les dio comida, les dio agua y les dio cuanto ellos pidieron. Pero aún así, hermanos, murmuraron y se quejaron. Y si también vemos en una parte, hermanos, muchos querían volverse a Egipto. ¿Por qué? Porque se rebelaron, porque dijeron, esto no me gusta. Dios les ofreció la verdadera libertad. Dios les dio, hermanos, la verdadera libertad. Pero ahora ellos tenían que tomar esa responsabilidad de ser libres, hermanos. Resulta, hermanos, que para Dios es fácil librar al pueblo de Egipto. Pero hay algo, hermanos, que ese pueblo no pudo hacer: librarse ellos mismos de Egipto. Dios ya los había sacado, pero como estaban arraigados tanto en su corazón, hermanos, pues no podían, hermanos, quitarse esa mente de pecado. Abandonar el pecado, hermanos, significa negarse a sí mismo. Y Pablo, hermanos, lo dice en la carta a los Romanos capítulo 12, verso 1, cuando nos dice, presenten sus cuerpos como sacrificios vivos. Eso es lo que Pablo nos recomienda. Dice, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación y el entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que nosotros podamos aceptar, hermanos, la verdad de nuestro Señor Jesucristo como Cordero de Dios, es necesario, hermanos, que haya un cambio radical en la relación con Dios y un cambio, hermanos, con respecto al pecado. Que dejemos al pecado a un lado. Que dejemos, hermanos, los malos pensamientos, los malos comportamientos. Y esto, hermanos, es lo que se va a manifestar, hermanos, como dice Romanos capítulo 12, verso 2. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como cristianos, hermanos, debemos de esforzarnos nosotros a olvidar, hermanos, nuestro pasado y a vivir, hermanos, en sumisión, agradecidos porque Dios nos ha liberado, y no echar en saco roto, hermanos, lo que Jesucristo ya hizo por nosotros.
Dice Filipenses capítulo 3, verso 13 y 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, es decir, haber logrado lo que finalmente nos tiene reservado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Esto, hermanos, son ingredientes para que nosotros vayamos dejando el pecado, vayamos nosotros, hermanos, viendo qué es lo que nos corresponde. Cristo, hermanos, es nuestra Pascua, pero para poder, hermanos, poder presentarnos limpios, perfectos, agradables, hermanos, como una ofrenda agradable al trono de nuestro Dios en este memorial que ya se acerca, nosotros debemos, hermanos, de quitar toda conciencia mala, todo acto malo que viene, hermanos, dejar, hermanos, ese Egipto antiguo. Si muchos, hermanos, decimos a veces, oye, ¿por qué no puedo dejar de pecar? Pues porque dentro de nuestros pensamientos, dentro de nuestros actos, hermanos, seguimos pensando en el pecado. Y la concupiscencia de nuestra carne es lo que va, hermanos, a nosotros, nos va envolviendo. Por eso, hermanos, es muy importante todo eso. Por eso es muy importante todos y cada una de esas cosas y ver, hermanos, que todo esto lleva, hermanos, a poder hacer algo perfecto. Mis amados hermanos, yo en esta mañana les invito a que sigamos, hermanos, con cada uno de nosotros siguiendo así, haciendo, hermanos, lo que agrada a nuestro Dios y viendo, hermanos, que la Pascua es un elemento vital para el cristiano y comprender, hermanos, el verdadero mensaje de ser verdaderos hijos de Dios. Les saludo, mis amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y me despido de ustedes. Paz a vosotros.